Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes en este día de martes. Qué bueno poder volvernos a encontrar después de habernos encontrado durante todo este tiempo de cuarentena, desde marzo hasta septiembre, día a día, creciendo en la palabra. Bueno, hay cosas muy positivas que nos ha dejado este tiempo de la pandemia y el Señor ha sido bueno, nos ha permitido llegar hasta aquí. Ahora nuestros programas van a salir los días martes y jueves, este tiempo devocional de encuentro con Dios y con un nuevo tema, un tema muy interesante, un tema revolucionario en tiempos de Jesús, el tema de las parábolas del Señor Jesucristo. Eso va a ser un buen espacio donde vamos a aprender qué fue lo que el Señor quiso enseñar, qué fue lo que Él nos quiso decir. Entonces, hoy es un buen día porque empezamos este espacio tan importante, tan maravilloso, de seguir aprendiendo la palabra del Señor. La Biblia dice, no solo de pan se vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que ha salido de la boca de Dios? Pues una palabra de Dios que la vemos en muchos espacios. La vemos en el diario vivir, la vemos en la naturaleza, la vemos en todos los espacios y la vemos en esta palabra escrita. Por eso la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Y esta Biblia nos habla de una palabra encarnada que se llamó Jesús de Nazaret, que Él llegó a esta tierra y enseñó los principios, los valores del reino de una manera maravillosa, y el método que más utilizó para hacerse entender de aquel pueblo, hacerse entender es un decir, ya lo vamos a ir viendo, porque siempre que habló generó polémica, generó crisis en las personas, y fue el método de las parábolas. Por eso durante este tiempo les invito a no desconectarse, todo lo contrario, a invitar a más personas que vengan a aprender de la palabra del Señor y que juntos crezcamos en este estudio maravilloso. Y bueno, va a ser un estudio de verdad importante para nuestras vidas y para nuestro crecimiento espiritual. Una de las cosas positivas que hemos tenido es que ahora desde nuestras casas y a través de los medios como este canal de YouTube que tenemos, hemos podido profundizar más en la palabra y crecer como nunca lo habíamos hecho. En la iglesia era difícil un culto entre semana y luego el domingo para crecer tanto como lo hemos desarrollado a través de los medios virtuales, que usted llega a su casa y puede luego ver el video y si le quedó alguna inquietud, volverlo a ver, volverlo a repasar. Entonces de esa manera seguimos creciendo. Pues no se pierda ni uno de los episodios que vamos a tener de ahora en adelante, que denominamos las parábolas de Jesús. Parábolas inquietantes. Ténganme paciencia mientras vamos introduciendo el tema, porque no va a ser fácil la introducción del tema, ya que tenemos que estar un poquito atentos a temas del lenguaje, como saber qué es una parábola. Hay que empezar por ahí, que es un término griego que viene de dos palabras. Para, que significa junto, y conjuntamente con o al margen de, y valo, que va a significar arrojar o lanzar fuera. Entonces ya en términos más humanos podríamos decir que una parábola es una narración, es un relato ficticio que pretende enseñar por analogías otra cosa. Miren, ahí ya nos empezamos a complicar un poco. Una parábola es una narración metafórica que habla de algo como de otra cosa. Y si decimos que es metafórica, pues entonces nos toca definir el término metáfora, ¿no? La metáfora es una comparación que no quiere centrar su mirada en lo que ella literalmente está diciendo, sino quiere enseñar otra verdad. Y nosotros en el diario vivir utilizamos metáforas, pero no sabemos que son metáforas. Voy a ponerle algunos ejemplos.
Cuando usted dice el oro de sus cabellos, el oro de sus cabellos, ¿qué querrá decir? Pues lo que está queriendo decir es el color dorado de su cabello. Es una metáfora. El oro de su cabello no quiere que literalicemos y que nos imaginemos un cabello lleno de oro, sino que nos imaginemos un cabello dorado. Una madre da la vida por su retoño. Eso lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Bueno, es una metáfora porque lo que está queriendo decir es una madre da la vida por sus hijos. La metáfora es retoño. Si usted la literaliza, pues se imaginaría un arbolito y un pedacito ahí saliendo. Pero si usted entiende lo que la metáfora le quiere decir, está hablando de un hijo. Otro ejemplo. Está en la flor de la vida. ¿Lo usamos? No, es que ese joven, esa jovencita está en la flor de la vida. No lo podemos literalizar porque es un lenguaje metafórico y nos quiere decir que está en la juventud de su vida. Está en el momento de juventud. Otro ejemplo de metáfora. La nieve en sus cabellos. ¿Qué querrá decir? Nos imaginamos una persona a la que le cayó nieve en su cabello y lo tiene totalmente blanco, o lo que nos quiere decir esa metáfora es esa persona ya tiene canas en su cabello. Pues bien, fíjese cómo la metáfora lo que hace es una comparación que no quiere centrar su atención en la literalidad, sino en el significado, en otra cosa, como nieve en canas, como flor de la vida en la juventud de una persona, como retoño en un hijo, como oro, el oro de sus cabellos en el color dorado. Entonces podemos ir ya definiendo y decir que un relato es una narración con una secuencia de acontecimientos vinculados entre sí, con un comienzo, con un medio y con un fin. Y juntos elementos se unen para darnos la definición de lo que es una parábola. Es decir, que una parábola es un relato metafórico. Poco a poco vamos a ir entendiendo lo que quiero decirles. Un relato metafórico. En otro concepto, parábola siempre apunta a algo fuera de ella. Cualquiera que sea su contenido, una parábola nunca es sobre su propio contenido. Vamos a mirar algunos ejemplos en la Biblia. San Marcos, capítulo 4, versículos del 3 al 9. Les invito a abrir sus Biblias para que ya nos vayamos contextualizando con este tema que vamos a desarrollar. San Marcos, capítulo 4, versículos del 3 al 9. Dice así la palabra del Señor. Oigan esto. Un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio grano. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció, dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 granos y otras 100. Y añadió Jesús: los que tienen oídos, oigan. Aquí nos encontramos ya con una parábola, la parábola del sembrador. Un labrador esparce una semilla en distintos terrenos. En terrenos pedregosos, en terrenos junto al camino, en terrenos de espinas y en buena tierra, ¿no? Pero los oyentes primarios, es decir, los que están escuchando la parábola de labios de Jesús, y los lectores de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros, pues entendemos que la parábola no se trata de enseñar a sembrar. Ese no es el propósito de esa parábola. Es decir, Jesús no intenta mejorar la producción agrícola de Galilea. No es una enseñanza sobre cómo sembrar y cómo sacar el mayor provecho a la semilla o a la tierra que se está diciendo. Entonces, la parábola es un relato, como lo diría un biblista,
es un relato que no sucedió nunca, pero que siempre sucede, o al menos debería suceder. Me gusta muchísimo lo que dice esa frase, se la voy a repetir. La parábola es un relato que no sucedió nunca, pero que siempre sucede, o al menos debería suceder. Allí nos vamos adentrando en las parábolas del Señor Jesús, porque las parábolas de Jesús suscitaban emociones y suscitaban que las personas salieran a interpretarlas de diferentes maneras. Los evangelistas que usan y que nos cuentan las parábolas del Señor, por ejemplo Mateo, Marcos, Lucas, nos cuentan la parábola, pero no nos explican la parábola, dejando al oyente y a los lectores que hagan su propia interpretación. Y eso es extraordinariamente bueno, porque quiere decir que cada vez que leemos una parábola de Jesús, nosotros nos vamos a sentir interpelados. Es una parábola que los primeros oyentes la escucharon y se sintieron con distintas emociones frente a Jesús. Algunos sintieron ira, otros se enojaron, otros salieron de mal genio, otros salieron esperanzados o contentos, etc. Pero ahora nosotros como lectores, pues la parábola también nos va a dar una interpretación de acuerdo a nuestro medio, de acuerdo a nuestro ambiente, de acuerdo a nuestro contexto cultural, de acuerdo a muchos elementos. Nos vamos a acercar a unas parábolas que los evangelistas como Mateo, Marcos y Lucas las consignaron, pero no nos las interpretaron, salvo unas pocas excepciones donde Jesús mismo le dio la interpretación a la parábola. Pero realmente es una muy leve interpretación, son muy pocas las parábolas a las que el Señor le dio una interpretación. Por ejemplo, la que acabamos de leer, si seguimos leyendo más adelante, Jesús mismo va a interpretar la parábola. Gracias a Dios, Él la interpretó porque era importante, ya que se colocó como un paradigma. Las parábolas de Jesús necesitaban ser escuchadas y además pensadas, reflexionadas. Por eso cada parábola del Señor Jesús es un desafío a indagar los aspectos más profundos de la vida. No son simples historias agradables al oído, no son simplemente historias que el Señor se inventaba, son historias profundas que a cada persona que se adentra en ellas, pues le va a dejar un estado de emoción o de transformación de la vida. Es como sacar a la superficie preguntas que uno nunca se ha hecho, que revelan respuestas que hemos conocido, pero que no nos atrevemos a sacar a la luz ni a reconocer. Eso es una parábola. O sea, una parábola es una interpretación muy fuerte, no es una historia de niños simplemente que nos llamó la atención. Es algo muchísimo más profundo, muy profundo, que tiene que ver con la vida de cada oyente y ahora nosotros de cada lector. Por eso he escogido este tema, porque este tema es trascendental para nuestro diario vivir y para nuestro crecimiento en la vida cristiana. Estas parábolas, cuando adentremos en cada una de ellas, vamos a encontrar una profundidad demasiado importante para nuestra vida. El auditorio del Señor pues eran judíos, y al ser judíos ellos sabían que las parábolas eran más que simples relatos. Ellos entendían que el objetivo de una parábola era provocarles alguna reacción, y al provocarles una reacción terminarían viendo el mundo de otra manera. No podían seguir siendo los mismos. Ese era el propósito de la parábola, o el propósito también del contador de parábolas. Ese era el indudable propósito. Algunos autores, ya entrándonos en las parábolas propiamente de Jesús, algunos autores clasifican las parábolas que el Señor dijo, por lo menos en unas 4 categorías. Parábolas de adivinanza, parábolas de ejemplo, parábolas de desafío y parábolas de ataque. No nos olvidemos de ello. Estoy siguiendo algunos autores, otros van a clasificarlas de otra manera, pero recordemos estas 4 categorías de las parábolas de Jesús. Parábolas de adivinanzas,
parábolas de ejemplo, parábolas de desafío y parábolas de ataque. Miremos rápidamente en esta introducción que hoy martes estamos haciendo lo que son un poco las parábolas de adivinanza, porque es de anotar que el género parábolas no es original del Señor. Ya cuando el Señor aparece era un género muy cotidiano en el Medio Oriente, era muy cotidiano en esos tiempos. Incluso desde el Antiguo Testamento encontramos un sinnúmero de parábolas en la Biblia. Por ejemplo, miremos Jueces capítulo 12. Vamos a mirar una parábola muy interesante que ya nos empieza a hablar sobre esta que acabamos de decir, que son parábolas de adivinanzas. Jueces capítulo 14, versículo 1, va a decir: Sansón bajó un día al pueblo de Timnat y se fijó en una mujer filistea, y cuando regresó a casa se lo contó a sus padres. Les dijo: por favor, quiero que hagan todos los arreglos para casarme con una mujer filistea que vi en Timnat. Pero sus padres le dijeron: ¿para qué tienes que ir a buscar esposa entre esos filisteos paganos? ¿Acaso ya no hay mujeres en nuestros parientes o entre todos los israelitas? Sansón respondió: esa muchacha es la que me gusta y es la que quiero que me consigan como esposa. Sus padres no sabían que era el Señor quien había dispuesto que todo esto fuera así, pues estaba buscando la ocasión de atacar a los filisteos, que en esa época dominaban a Israel. De modo que Sansón y sus padres fueron a Timnat. Cuando Sansón llegó a los viñedos de la ciudad, un león joven lo atacó rugiendo. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón, que a mano limpia hizo pedazos al león, como si fuera un cabrito, pero no les contó a sus padres lo sucedido. Luego fue y habló con la muchacha que le había gustado. Unos días después, cuando Sansón volvió para casarse con la muchacha, se apartó del camino para ir a ver el león muerto y se encontró con que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Raspó el panal con las manos para sacar la miel y se la fue comiendo. Cuando se encontró con sus padres, les dio miel y comieron, pero no les dijo que la había sacado del león muerto. El padre de Sansón fue a ver a la muchacha y Sansón dio allí una fiesta según se acostumbraba entre los jóvenes. Pero como los filisteos le tenían miedo, llevaron 30 amigos para que estuvieran con él. A estos 30 Sansón les dijo: les voy a decir una adivinanza. Ahí viene el punto que estamos tratando. Una adivinanza. Si en los 7 días que va a durar la fiesta me dan la respuesta correcta, yo le daré a cada uno de ustedes una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Pero si no dan con la respuesta, cada uno de ustedes me tendrá que dar a mí una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Y ellos le contestaron: dinos pues tu adivinanza, somos todos oídos. Sansón recitó su adivinanza. Del que comía salió comida. Del que era fuerte salió dulzura. 3 días después ellos no habían logrado resolver la adivinanza. Así que el 4.º día le dijeron a la mujer de Sansón: procura que tu marido nos dé la solución de la adivinanza, pues de lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. Parece que ustedes nos invitaron solo para quitarnos lo que es nuestro. Entonces ella fue a ver a Sansón y llorando le dijo: tú no me quieres, tú me odias. Les has propuesto una adivinanza a mis paisanos, pero a mí no me has dado a conocer la respuesta. Y Sansón le contestó: si ni a mi madre ni a mi padre se lo he dicho, mucho menos te lo voy a decir a ti. Pero ella siguió llorando junto a él los 7 días que duró la fiesta, y tanto le insistió que por fin al 7.º día le dio la respuesta. Entonces ella fue y se la dio a conocer a sus paisanos. Al 7.º día, antes de que el sol se pusiera, los filisteos fueron a decirle a Sansón: nada hay más dulce que la miel, ni nada más fuerte que el león. Sansón les respondió: solo porque araron con mi ternera pudieron dar con la respuesta. Mire qué juegos metafóricos hay allí en este pasaje que acabamos de leer,
Pero lo que nos interesa es el enigma que propuso Sansón. El relato se llena de adivinanzas, de tal manera que todo dentro del relato confronta a los oyentes con acertijos y adivinanzas uno tras otro. Son parábolas de adivinanzas o también son conocidas como alegorías. El pasaje que acabamos de leer de Sansón y el pasaje que leímos acerca de Jesús sobre el sembrador son pasajes de adivinanzas, donde todos los elementos que están internos en él, pues están apuntando hacia algo. El sembrador, pues, ¿quién es el sembrador? La semilla, ¿quién es la semilla? La tierra, ¿quién es la tierra? ¿Quiénes son sus oyentes? Etcétera, etcétera. Son parábolas de adivinanza. Y Marcos nos presenta la parábola de Jesús acerca del sembrador y la interpreta punto por punto. Como les dije, esta es una de esas pocas parábolas que la Biblia no la va a interpretar. El resto no la deja a nosotros para que reaccionemos frente a ella. Es una parábola de adivinanza que acabamos de leer, y esta parábola se convierte en un modelo, dijo Jesús, en un modelo muy importante para entender las demás. Entonces la parábola del sembrador, siendo modelo de las parábolas de adivinanza, se nos convierte en el modelo importantísimo para interpretar las otras. Quiere decir que cuando nos encontramos con este tipo de parábolas que Jesús pronunció, las consecuencias de entenderla o no entenderla son muy profundas. Si se logran entender, proporcionan el reino de Dios. Pero si no se entienden, se puede terminar con la muerte espiritual. Las adivinanzas no son solamente juegos de niños. Para Sansón no fue un juego de niño. Ese día, sobre la adivinanza de Sansón, terminaron muchas personas muriendo porque él salió enojado. Y bueno, ya ustedes pueden leer todo el libro de Jueces. Ahora, cuando Jesús nos habla de la parábola del sembrador, una parábola al estilo de la adivinanza, también es una palabra que tiene que ver con la vida o con la muerte. No la muerte física, pero sí la muerte espiritual. Si se entiende, nos proporciona, nos hace entrar al reino de Dios. Pero si no se entiende, nos va a generar la muerte espiritual. Así vamos comprendiendo el tema tan importante que es el tema de las parábolas. En las parábolas de Jesús está la vida o la muerte. Y por eso tenemos un tiempo hermoso para empezar a adentrarnos en ellas. Pues bien, para el próximo jueves vamos a interpretar la parábola del sembrador punto por punto, porque el Señor Jesús dijo: ¿cómo es posible? Si ustedes no logran entender esta parábola, allá en San Marcos capítulo 4, vamos hasta San Marcos 4 para ir terminando esta leve introducción. San Marcos capítulo 4 dice que Jesús explica la parábola del sembrador, pero dijo allí en el capítulo 4 versículo 13, les dijo: ¿no entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las demás? Mire qué profundo. Si logramos entender la parábola del sembrador, las demás serán fácilmente entendibles. Si no la entendemos, no vamos a comprender el resto. Y lo más trascendental e importante es que en ellas está la vida o la muerte. Por eso usted no se puede perder este tiempo devocional de estudio de la palabra, y además donde oramos, donde seguimos orando por las necesidades, que ustedes nos escriban al WhatsApp de nuestra comunidad, donde seguimos orando para que Dios dé sabiduría al ser humano para finalizar este tiempo de COVID-19, y donde también hayamos hecho una reflexión más profunda y sepamos estar en esta tierra de manera que el planeta que Dios nos dio para administrarlo lo hagamos bien, no lo sigamos destruyendo, porque al destruirlo a Él también estamos destruyendo la raza humana. Vamos a orar. Quiero invitarle allí con su familia, con los que están, que cierre sus ojos y que sea un momento de bendición. En primer lugar, pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra, porque en ella está la vida o la muerte.
y vamos a iniciarnos a encontrar las maravillas y las riquezas de Jesús en las parábolas que Él contó. Dile al Señor: Señor, permítenos tener nuestro oído abierto y nuestro corazón dispuesto, para que todo lo que aprendamos, buen Dios, quede grabado en nuestro corazón y también lo empecemos a practicar en nuestro diario vivir. Señor, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos seguir con estos espacios, ya cuando la mayoría está haciendo la vida en sus casas, en sus trabajos, en las universidades. Algunos siguen en teletrabajo, otros ya tienen que salir a lidiar con el transporte, lidiar día a día y a tratar de cuidarnos teniendo distanciamientos físicos, lavándonos las manos, usando tapabocas, bueno, todas las medidas que ya conocemos. Señor, ayúdanos y guárdanos en este nuevo espacio de vida que tenemos, en este salir nuevamente después de varios meses de un confinamiento bastante brusco. Ayúdanos, Dios, a hacer las cosas bien. Guárdanos y permítenos ser sabios a la hora de estar en la interacción con las demás personas. Seguimos rogando, Dios, por este COVID-19 para pedirte que nos des a los seres humanos la sabiduría de finalizar con este virus terrible, con esta situación complicada en el mundo. Ayúdanos, danos la guía de tu Espíritu Santo y que los seres humanos podamos salir distintos de esta pandemia, entendiendo que nos has puesto como mayordomos y administradores de esta tierra y que no podemos seguirla destruyendo. Oro por las personas que están viendo este devocional, este tiempo contigo, Dios. Bendigo sus casas, sus hogares, sus familias. Si hay personas en necesidad, que la misericordia tuya se refleje sobre sus vidas y que tu gracia divina los restaure y los levante. Que tu mano esté sobre cada casa. Trae paz, armonía, gozo, bendición del cielo sobre cada familia y que tu amor y tu bondad no falten a nadie. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta noche y te ruego que les llenes de tu paz y de tu armonía. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos a este nuevo inicio, a este nuevo tema fascinante. Hay que introducirlo, entonces la introducción pues nos genera un poco de definiciones, pero ya cuando estemos adentrados en las parábolas del Señor, vamos a ir descubriendo tantas riquezas que hay dentro de ellas. Hoy empezamos descubriendo una definición de una parábola que se llama parábolas de adivinanza y mirando cómo desde tiempos antiguos, como ejemplo Sansón, las adivinanzas tenían que ver con la vida y la muerte, tenían que ver con cosas muy profundas. Jesús no se va a quedar atrás y nos va a proponer una adivinanza, un acertijo en su parábola del sembrador para que descubramos qué hay adentro de ella punto por punto. Por favor, descansen. Nos vemos el jueves a esta misma hora. Y aquí seguimos creciendo en nuestra vida espiritual y en el conocimiento de la palabra del Señor. Dios les bendiga, un abrazo para todos y no olviden lo que dijo Pablo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.